Hola, ¿qué tal? A continuación daremos explicación al tema hibridación. Comenzaremos por la hibridación sp3, cómo se forman los enlaces sencillos en los compuestos orgánicos. Primeramente describiremos el enlace químico en los compuestos orgánicos examinando los enlaces del metano, compuesto que solo tiene un átomo de carbono. En una fórmula en perspectiva, los enlaces se dibujan en el plano del papel como líneas llenas. Los que salen del papel hacia el espectador se representan como cuñas llenas y los que salen hacia atrás del papel alejándose del espectador se representan como cuñas entrecortadas. El mapa del potencial del metano muestra como ni el carbono ni el hidrógeno portan mucha carga, ni hay zonas rojas que representen átomos con cargas negativas parciales, ni áreas azules que representen átomos con carga positiva parcial. La ausencia de átomos con cargas parciales se puede explicar como las electronegatividades semejantes del carbono y el hidrógeno, que hacen que compartan sus electrones de enlace relativamente por igual. Por consiguiente, el metano es una molécula no polar. Probablemente nos sorprendamos cuando sepamos que el carbono forma 4 enlaces covalentes, porque solo tiene 2 electrones no apareados en su configuración electrónica de estado fundamental. Pero, si el carbono solo formara 2 enlaces covalentes, ¿no complementaría su octeto? Por consiguiente, se necesita una explicación de la formación en 4 enlaces en el carbono. Si uno de los electrones del orbital 2s del carbono cambiara, es decir, fuera promovido al orbital 2p vacío, la nueva configuración electrónica tendría 4 electrones no apareados. Por consiguiente, se podría formar 4 enlaces covalentes. Si el carbono usara un orbital s y 3 orbitales p para formar los 4 enlaces, el enlace formado con el orbital s sería diferente de los 3 enlaces formados con orbitales p. ¿Qué podría explicar de los 4 enlaces carbono-hidrógeno del metano? ¿Son idénticos si se forman con un orbital s y 3p? La respuesta es que el carbono usa orbitales híbridos. Y esto es importante en la explicación. Los orbitales híbridos son mixtos, resultado de combinar orbitales atómicos. El concepto de combinar orbitales es lo que nos importa, porque a esto se le conoce como hibridación. Este concepto fue propuesto por primera vez por Linus Pauling en 1931. Es decir, si se combinan un orbital S y 3p de la segunda capa y a continuación se dividen en 4 orbitales iguales, cada uno de ellos será parte y 3 partes de p. Esta clase de orbital mixto se llama orbital sp3. El índice 3 indica que se mezclaron 3 orbitales p con 1x para formar 4 orbitales híbridos. Cada orbital sp3 tiene 25% de carácter s y 75% de carácter p. Los 4 orbitales sp3 son degenerados, es decir, que tienen la misma energía. Igual que en un orbital p, un orbital sp3 tiene 2 lóbulos. Sin embargo, los lóbulos tienen tamaño diferente porque el orbital s se suma a un lóbulo del orbital p y se resta del otro, como se podemos observar en la figura 1.9. La estabilidad de un orbital sp3 se refleja en una composición. Es más estable que un orbital p, pero no tan estable como en un orbital s. El lóbulo mayor del orbital sp3 en el que se usa la formación del enlace covalente, los 4 orbitales sp3 adoptan una disposición espacial que los mantiene lo más alejados posible entre sí, como podemos observar en la figura 1.11a, la que está abajo. Esto se hace porque los electrones se repelen entre sí y al ubicarse lo más lejos posible uno de otro se minimiza la repulsión. Cuando 4 orbitales se encuentran lo más alejados posible uno del otro, apuntan hacia los vértices de un tetraedro regular. Bueno, esa es la forma que tiene, como podemos observar. Pirámide de 4 caras. Cada uno de los 4 enlaces carbono-hidrógeno del metano se forma por traslape de un orbital sp3 del carbono con el orbital s del hidrógeno. Como podemos observar en la figura 1.11b, que está del otro lado, como podemos observar, pues es los 4 enlaces carbono-hidrógeno se forman. Esto explica por qué los 4 enlaces, son idénticos. Pero bueno, ¿qué podemos rescatar de cada uno? En la figura 1.9, pues el orbital se suma a un lóbulo del orbital y se resta del otro. Eso es lo único, ¿no? Cuando observar de un lado está más grande y el otro lado pues ya se restó y se ve más pequeño.
En la figura 1.10, un orbital S y 3 orbitales P se combinan para formar 4 orbitales híbridos sp3. Un orbital sp3 es más estable que un orbital P, pero no tan estable como un orbital S. Es algo que debemos tener siempre en cuenta. Y bueno, en la figura 1.11, los 4 orbitales sp3 se dirigen hacia los vértices de un tetraedro y hacen que, bueno, cada uno forme un enlace de distancia de 109.5 grados. Y ya para terminar, el enlace en la figura 1.11b. En esta podemos observar cómo se ve el traslape de cada orbital sp3 del carbono con el orbital s de un hidrógeno. De acuerdo, ahora comencemos con la hibridación sp2. ¿Cómo se forma un enlace? Los enlaces de eteno. Bueno, veamos. Cada uno de los átomos de carbono en el eteno, al que también se le llama etileno, forma 4 enlaces, pero solo está unido a 3 átomos, como podemos observar en la imagen. Para enlazarse con 3 átomos, cada carbono combina 3 orbitales atómicos, un orbital s y 2 orbitales p. Como se combinan 3 orbitales, se obtienen 3 orbitales híbridos, a los que también se les denomina como orbitales sp2. Después de la hibridación, cada átomo de carbono tiene 3 orbitales degenerados, sp2 y un orbital p puro. Para minimizar la repulsión entre electrones, los 3 orbitales sp2 deben alejarse entre sí tanto como sea posible. Por consiguiente, los ejes de los 3 orbitales están en un plano y se dirigen hacia los vértices de un triángulo equilátero, con el núcleo de carbono en el centro. Pero bueno, esto quiere decir que todos los ángulos son cercanos a 120 grados, ya que el átomo de carbono tiene hibridación sp2. Está unido a 3 átomos que definen un plano, y esto se le denomina como carbono trigonal plano. El orbital P puro no hibridado es perpendicular al plano definido por los ejes de los orbitales sp3, como podemos observar en las figuritas moradas. Los carbonos del eteno forman 2 enlaces entre sí. A 2 enlaces que unen 2 átomos se les llama enlace doble. Los 2 enlaces de carbono-carbono en el doble enlace no son idénticos. Uno de ellos resulta del traslape de un orbital sp2 de un carbono con un orbital sp2 del otro, en un enlace sigma, que se forma por traslape de frente. Cada carbono usa sus otros 2 orbitales sp2 para traslaparse al orbital s de un hidrógeno y formar los enlaces carbono-hidrógeno. El segundo enlace carbono-carbono es el resultado del traslape de un lado al lado de 2 orbitales p puros. El traslape lateral de orbitales p forma un enlace pi. Así, uno de los enlaces de un doble enlace de un enlace y el otro es un enlace pi. Todos los enlaces de carbono e hidrógeno son otro tipo de enlaces. 2 orbitales p que se traslapan para formar el enlace pi deben ser paralelos entre sí para que haya un traslape máximo. Esto hace que un triángulo formado por un átomo de carbono y 2 hidrógenos esté en el mismo plano que el formado por el carbono y 2 hidrógenos. Bueno, el resultado es que los 6 átomos de eteno están en el mismo plano y los electrones de orbitales p ocupan un volumen en el espacio arriba y abajo del plano. El mapa de potencial del eteno muestra que es una molécula no polar con una pequeña acumulación de carga negativa. A continuación explicaremos a la hibridación sp. Cada uno de los átomos de carbono de etino, también llamado acetileno, está enlazado solo 2 átomos, uno de hidrógeno y otro de carbono. Como cada átomo forma enlaces covalentes con 2 átomos, solo están hibridados 2 orbitales de cada carbono, uno s y uno p. El orbital son 2 orbitales híbridos degenerados sp. Por consiguiente, cada átomo de carbono de etino tiene 2 orbitales sp y 2 orbitales p puros. Para minimizar la repulsión electrónica, los 2 orbitales sp apuntan en direcciones opuestas. Los átomos de carbono de etino se manifiestan unidos por 3 enlaces. A 3 enlaces que unen 2 átomos se les llama enlace triple. Uno de los orbitales sp de un carbono del etino se traslapa con un orbital sp del carbono y se forma un enlace carbono-carbono. El orbital sp de cada carbono se traslapa en el orbital s de un hidrógeno para formar un enlace carbono-hidrógeno. Como los 2 orbitales sp apuntan en direcciones opuestas, los ángulos de enlace son de 180 grados. Los 2 orbitales p puros son perpendiculares entre sí y también son perpendiculares a los orbitales sp. Cada uno de los orbitales p puros se acopla a un traslape lateral con un orbital p paralelo del otro carbono y el resultado que se forma son 2 enlaces pi. Y bueno, para terminar, ya que los 2 átomos de carbono de un triple enlace están unidos por 6 electrones, un triple enlace es más fuerte y más corto que un doble enlace. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.